Oye, el presidente ya hacía un llamado a la serenidad. No sé si tú te has dado cuenta, yo creo que sí, que en redes sociales, entre los propios simpatizantes de cada uno de los grupos de los candidatos de la 4T, las cosas están rudas. Se dan con todo entre unos y otros. O sea, hubo un llamado a la unión desde la comisión de Morena. Hubo como vamos todos a estar unidos, el tema de no debatan para evitar justamente estas fisuras y vemos las redes sociales, sobre todo Twitter, y es un vaivén de quejas, críticas, mentadas, insultos, o sea, se van con todo. ¿Qué es lo que tú ves que está pasando? Mantener la unión dentro de Morena, mantener la unión dentro de la Es coalición Morena vital. PT Verde es tan complicado para los simpatizantes que hasta el propio No, presidente tuvo que decir serenos todos y yo veo que aunque lo dijo en la mañana, como que no le hicieron mucho caso. no, yo no creo que es nada difícil. Yo creo que cuando tú te concentras en que este proyecto fue de alguna manera creado con la misión y visión del bienestar colectivo, y cuando se habla de un bienestar colectivo no cabe lo individual. Entonces, si el presidente Andrés Manuel López Obrador diseñó un proyecto alternativo de nación llamado La Transformación, donde la misión y visión es el bienestar colectivo y el desarrollo colectivo, el que busque atacar porque tiene más simpatías hacia unos que hacia otros dentro del mismo movimiento, estaría traicionando al presidente Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de nación, a la transformación y a todos los que nos hemos quitado absolutamente todo para darlo para este proyecto. Y cuando digo todos, justamente ahorita en la entrevista anterior estaba yo platicando que me preguntaban, oye Eddie, tú ya sacrificaste todo por defender al pueblo, sacrificaste que todos esos círculos con los que te hablabas prácticamente te hayan dejado de hablar porque pues finalmente ellos, muchos no están de acuerdo con apoyar al pueblo, con apoyar la equidad de oportunidad, con apoyar a que los programas sociales se den a toda la gente que dejaron abandonada y que dejaron atrás y que necesita un apoyo. O sea, en todo, porque son individualistas, porque muchos de ellos solamente viven en su burbuja de su código postal o de su colonia y no se dan cuenta que México está hecho de múltiples realidades y que a final de cuentas, si queremos construir un proyecto de transformación donde es a bienestar colectivo, tenemos que atender las necesidades de todas esas realidades. También la de esos grupos, porque también son pueblo y son ciudadanos. O sea, es un proyecto para todos, de todos, hacia todos y por todos. Por ende, de la oposición o del movimiento que busquen agresión, que busquen violencia, que busquen externar sus convicciones e ideologías de forma difamatoria, de forma de denigración, de forma de difamación, de forma de calumnia colectiva digital por medio de bots y por medio de inteligencia artificial, por medio de desprestigio, está traicionando a la nación y a la patria, porque todo eso se puede defender con respeto, con argumento, con fundamento, con camaradería, con patriotismo, con unión y con fraternidad. Es que el hecho de que pienses diferente no significa que te dé el derecho de violentar, calumniar, denigrar y desprestigiar a alguien. Eso es tener muy poca madurez, eso es tener muy poco desarrollado el civismo, la ética y el profesionalismo con el cual te puedes sentar a debatir con alguien o a platicar con alguien, y eso te hace chiquito, chiquito de mente y chiquito de corazón. Así que yo invitaría a todo el mundo a que demostremos la grandeza que tenemos como mexicanos y como seres humanos y que no nos hagamos chiquitos ante la diversidad de ideologías, convicciones y pensamientos y opiniones. Eddie, ¿qué estaría detrás de esto? Porque una parte entiendo es esto de que a veces, sobre todo desde la izquierda, lo que me ha tocado aprender, estando ya desde la izquierda totalmente y de lleno, es que todos tienen opiniones y que el debate es constante y que siempre está esta tensión disruptiva, pero dentro de el estilo y el afloje llegan a un punto en común, que es el bienestar de los demás, etcétera.
pero lejos de aquellos que de manera legítima y genuina están debatiendo y están poniendo sus ideas y quieren sumar y critican a otro, etcétera, etcétera, creo que se puede distinguir quienes hacen estas críticas desde el yo no estoy de acuerdo contigo por esto y por esto y por esto, y aquellos que están entre los bots, entre las campañas pagadas, incluso yo no le descarto que desde los propios equipos, no desde los equipos, digamos, cercanos, sino que de equipos ya en ramificaciones estén movilizando esos ataques en contra de los otros. Lo vimos cuando fue lo de la línea 12 entre los equipos de Ebrard, Sheinbaum, etcétera. Y ahora estamos viendo que entre más sube otro la encuesta, otra vez está dando esta situación. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Intereses que se han estado Por colando dentro de la supuesto. 4T? No, bueno, por supuesto que hay intereses y hay muchas personas que están buscando un hueso, así lo digo textualmente, y entonces están dispuestos a atacar, a denostar, a denigrar y a calumniar, perjudicando al movimiento y perjudicando al colectivo que somos todos como nación, y eso vuelve a ser un tema de que esas personas no deberían de estar en el movimiento, porque en el momento en que tú atacas un movimiento que es colectivo, para bien colectivo, estás privilegiando a tu individuo, o sea, tu hueso, tu interés, lo que a ti te conviene, y estás olvidándote que lo que a ti te conviene es segundo plano hacia lo que a todos nos conviene, que es el primer plano del proyecto. Entonces, la gente que actúa en el segundo plano del proyecto debería de quedarse en el segundo plano. La gente que actúa en el primer plano es la que va a fortalecer el movimiento. Identifiquemos eso y a esas personitas que están actuando de una manera no fraterna, no unida hacia el bienestar de todo el país, pues no les demos ese foco de primer plano y que queden en el segundo plano, porque ellos mismos quedan en el segundo plano del proyecto. Vuelvo a repetir, si el proyecto es colectivo y es el primer plano y es la misión y visión, si tú tienes una actitud individualista, automáticamente debes de quedar en segundo plano, porque tú estás viendo por ti, no por todos. ¿Cómo se puede identificar? A ver, ahora sí que para las personas que simpatizan con un proyecto y demás, alguien que de manera legítima se quiere sumar a un proyecto, alguien que quizás vivió lo que tú y que yo, que vivíamos quizás en una realidad En desinformados, como lo Narnia, quieras en llamar, ajá, Narnia, en en una Narnia. Narnia, y que cierras los ojos, los abres y entonces te das cuenta y empiezas a entrar y le entras de lleno, versus aquellos que solamente quieren un hueso. Y eso se lo pregunto directamente por estos panistas, sobre todo el tema de la ola azul, ¿no? Que se aventaron esto de decir que consideraban a Sheinbaum más panista que a Xochitl y que iban a fomentar un movimiento de panistas sin dejar el PAN que apoyaran a Claudia Sheinbaum en tiempos en donde no estamos todavía en campaña, sino que es un movimiento que requiere de suma de voluntades. Entonces, este tipo, yo lo he cuestionado mucho, yo le he dicho a Morena aguas, o sea, todos los que simpatizan aguas, o sea, si es legítimo lo van a demostrar, se lo van a ganar, lo van a aprobar y no van a buscar un hueso de primera, pero no falta el que justamente esa es su intención. ¿Qué podemos decir de, por ejemplo, este tipo de ola azul? ¿Lo consideras incluso legítimo? No, yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que todo eso se vuelve como golpeteo y fuego amigo. El que tú sumes a ciertas personas a tu movimiento, por la política es estrategia, es un tablero de ajedrez. Y como muevas las piezas, finalmente haces el jaque mate. Y eso es algo que hay que entender. Entonces, si no entiendes desde esa perspectiva, entonces no entiendes que para que el movimiento haya llegado a donde llegó el 2018, hubo que sumar a ciertos personajes que le dieron fortaleza a este movimiento en todos los sectores. Y quien pierde eso de vista está perdiendo entonces la objetividad de querer continuar la transformación, porque sí se necesitan ciertos personajes que le dan cierto onda expansiva al proyecto. Se nos cortó tu audio, Eddie. No sé qué pasó. Se nos fue tu audio. No se escucha. No, nada, no se escucha. Ahora sí se fue. Si no, a ver si vuelves a entrar. Ajá, entrar y salir. A ver si se vuelve a escuchar. Creo que esto es algo muy importante, súper importante que lo analicemos desde vaya, sabemos que Eddie lo ha dicho muchas veces, él está con Claudia Sheinbaum, él considera que Claudia Sheinbaum sería una buena presidenta, eso es algo que Eddie lo ha dicho en muchos espacios, en este espacio también, y aprender a diferenciar un poco
el quién de manera legítima se quiere sumar porque cree en el proyecto y quién está entrando, ya saben, en esta estrategia tipo caballo de Troya, que ahí es justo en donde, vaya, por alguien me criticaba en Twitter por no aventarle responsabilidad a Sheinbaum sobre los panistas. Y dije, bueno, personalmente en este análisis hay que entender que ellos podrán hacer lo que quieran, podrán decir lo que quieran y tendrán que demostrarlo. Hola, Ahí ver si hola. ahí, ya, ahora sí, ya, Ya. te escuchamos, mi querido Eddie. Justamente platicaba que nadie tiene por qué empezar con este acribillamiento de porque sumes a ciertos personajes a tu proyecto, que finalmente si van a enriquecerlo está muy bien. Ahora hay que tener cuidado cómo lo sumas. No queremos otra Lili Telles, por supuesto que no, y no queremos otros ciertos personajes que traicionaron de una manera muy fuerte al proyecto de transformación, como también este hombre Germán, que aunque me cae bien, porque tengo que decir que me cae bien el senador, porque sí me cae bien, o sea, se me hace que es un cuate que de pronto analiza bien, pero sí siento que se portó mal con el proyecto de transformación, ¿no? Creo que es Germán Martínez, ¿estoy bien o estoy mal? Sí, Germán Martínez, el que Sí, estuvo en brevemente el en IMSS. el IMSS. Sí, sí, correcto. Él también pues se sumó al proyecto, pero después como que cuando se salió pues ha sido como muy incisivo y pues Lili también. Entonces, ¿ustedes creen que Claudia o quien sea de quien está contendiendo no se dio cuenta lo que sucedió con Lili, lo que sucedió con Germán y con otros, que el invitar a sumarse a otras personas al proyecto no lo harían de la misma forma en la que se hizo? Si el mismo presidente dijo yo me equivoqué con Lili o algo así, creo que dijo en una mañanera, tú me puedes Sí, lo confirmar, pero dijo, así que lo él se dijo había equivocado con abiertamente, Lili. que él se había equivocado. Pues si Claudia toda la vida, por ejemplo, ha estado pegada al presidente honestamente en el proyecto, pues Claudia sabe perfectamente bien cómo medirle el agua a los camotes. Claudia es una mujer brillante, no tiene ni idea lo brillante que es una mujer muy inteligente. Lo que pasa es que no es una mujer arrogante, no es una mujer presumida, no es una mujer que haga alarde de, pero es una mujer sumamente brillante. Lo que pasa es que las mentes brillantes no tienen por qué muchas veces tener que estar haciendo mucho alarde, simple y sencillamente actúan, hacen su estrategia, la diagraman y la ejecutan. Y poco a poco se van a ir dando cuenta más de eso, de Claudia, es interesante. Por algo yo digo que es mi punto de vista, siempre voy a respetar y voy a apoyar a quien quede, pero que me parece que orgánicamente quien le puede dar mucha fortaleza a la continuación de la transformación es Claudia. Los demás son maravillosos y me encantaría que se quedaran en el proyecto, en las secretarías, en las gubernaturas, en el legislativo, y que en el 2030 otro ocupara y después en el 2036 otro ocupara y fueran también generando relevos generacionales con esta misión y visión. Para mí siempre los proyectos tienen que ser a corto, mediano y largo plazo. Todos los proyectos que hagas en tu vida, hazlos así, diagrámalos así, no pueden ser nada más inmediatos, porque entonces se te quema la papa caliente en las manos. Tienes que ir diagramando y teniendo estrategia. Pero bueno, pues volviendo, entonces, si es que se llegan a sumar personas a este movimiento, estoy seguro que no van a cometer el error de otra Lili Telles, de otro Germán Martínez y de otros jugadores que a final de cuentas terminaron, pues, sí tendría que decir, traicionando a quien les abrió la puerta y les dio un lugar en la historia. Están en todo su derecho, se vale, porque aparte en la política la gente se cambia muchísimo, hay que decirlo, es una realidad. En el 95% de los casos, si los analizamos nombre por nombre, vamos a ver que fueron cambiando. Hay gente que se sale hasta de su mismo movimiento para hacer otro movimiento. Lo que acabamos de ver, el exilio del PRI fue tremendo. Y de gente que tenía décadas en el PRI, como por ejemplo Claudia Ruiz Massieu. Es impresionante, ya es del Osorio DNA del Chong. PRI. Osorio Chong. Entonces, creo que también tenemos que entender que la política es así, ¿no? Y que de pronto, pues la gente va viendo otros proyectos. A mí lo que me gusta es que si te casaste con un proyecto que realmente tiene bienestar colectivo por primera vez en el país, pues el que lo traiciones habla de que volviste a ser individualista. Eso es como yo lo analizo, ¿eh? Ya más en un plano psicológico, más de comportamiento, más de intenciones, de nación, que no es individualista, que es colectivo. Y eso hace totalmente la diferencia. Y eso es lo que a mí me convenció, porque yo también tendría que explicar, bueno, ¿y por qué estás tan convencido y por qué lo defiendes tanto el proyecto a capa y espada? Bueno, tengo los argumentos, los indicadores, la misión, la visión, la proyección,
para defenderlo, no es de magia. Y claro que hay gente maravillosa en el movimiento y luego también hay gente que se pone a hacer cosas que no debería, como en todos los grupos, escuelas, universidades, familias, grupos de amistades. Sucede, porque somos seres humanos y a muchos les gana la condición humana. Eddie, insiste mucho la audiencia en el caso particularmente de estos panistas, ¿no? Hay varios análisis, son muy distintos. Hay algunos que dicen que ella les dio la propia bienvenida al tomarse la foto con Espina, este diputado del PAN, y luego hay quienes también dicen que ella debería de emitir algún pronunciamiento porque, vaya, escuchamos el que sí opinó fue Ebrard, que dijo que aceptarlo sería una traición, etcétera. Entonces, ¿crees que desde esta perspectiva, qué es lo que se debería de hacer en el caso de Claudia? ¿Debería o no de posicionarse sobre esta ola azul en particular? Y ella, ¿hasta dónde sería responsable? Para aquellos que insisten mucho en el tema, porque yo estoy de acuerdo contigo, yo solo creo que el partido debería tener estos filtros, creo que los tiene, en algún momento lo platiqué con Citlali, estos filtros que no sean solamente cubrir con la capacitación en el Instituto de Formación Política, ¿no? Sino que realmente sean hacer la talacha, como lo hacen todos los de Morena, ¿no? Que empiezan desde el repartir, el tocar puerta por puerta, el Sí, ir a los convencer, volantes. etcétera. O sea, yo creo que ese debería ser un primer filtro y evidentemente al estar cumpliendo con esta formación, vas a determinar si estás convencido o no de pasarte un partido Sí, pero yo político y te de voy a hacerlo poner de un manera todavía ejemplo. más legítima. Sí, pero yo te voy a poner un ejemplo hablando con la mente a lo mejor empresarial estratégica, cuando tú quieres realmente que algo se haga y que va a ser para el bien de todos, ¿no? En este caso, si tú tienes un proyecto de nación donde te falta sumar a 4 personas para que tengas el plan C, te hago la pregunta, estoy hablando de estrategia, porque a final de cuentas aquí estamos luchando por el bien de todos. Entonces, si sumar a 4 personas a tu proyecto te hacen que se cumpla el plan C, ¿lo sumarías o no lo sumarías? Mira, tendría cierto cuidado con eso, porque Yo sí lo con el sumaría plan C, con estatutos, pero sí lo sumaría, o sea, o poniendo sea, como todo yo un tema como, de firma, de ajá, o esto sea, es con como te vas a ciertos, unir al proyecto, pero sí lo porque estamos sumaría. dando el plan C. O sea, es caso Sí, Lili sí. Telles, el riesgo es Lili Telles. O sea, el riesgo es que entren, ganen por Morena y que entonces ya estando en la Cámara se No, vayan a la porque bancada para del PAN. eso, no, porque para eso lo que haces es que generas todo un documento en el Eso cual sí, hay ciertos los compromisos obligas. en los cuales te tienen, pues no obligar, pero de alguna manera que saben que ya tienen un compromiso y que es un compromiso del cual no van a salir porque salir tiene sus consecuencias, porque Morena no es un juego, porque el proyecto de transformación no es un juego y si decides sumarte y si decides tener la convicción para seguir construyendo el proyecto de nación, pues no va a ser a tu contentillo individual, vas a tener que cumplir con el colectivo. Pero creo que si determina que esos 4 te hagan que sí cumplas el plan C, sí buscaría de una forma disruptiva y fuera de la caja cómo sí hacerlo. Porque el plan C le daría un punch a la transformación tremendo, porque se haría reforma en el aparato judicial, reformas constitucionales que no se pudieron hacer, y eso sí le daría un mega punch, o sea, de tener los cimientos ahorita, de repente levantas el edificio muchísimo más rápido. Entonces hay que pensar, no hay que ser, a veces creo que, y sucede, ¿no? Y es normal, es muy arrebatado, porque no se piensa a veces un poco más frío de decir, bueno, si estoy luchando por un proyecto colectivo, ¿cómo muevo mis piezas de ajedrez para que este proyecto colectivo tenga mayor velocidad y pueda cumplir con su misión y visión hasta más rápido de lo que tenía planeado? O sea, yo creo que ahí es un tema polémico. Estoy de acuerdo contigo, digamos, parcialmente. Recuerdo el PRI, si no estoy mal, es el PRI el único partido que a sus diputados, no sé si también a los senadores, que llegan a cambiarse de bancada, o sea, que están obligados, que si ellos deciden cambiarse del PRI, pasar a otro, les quitan el cargo y entonces sube el suplente. Porque es, a ver, si tú llegaste a un cargo de elección por el PRI y entonces dices que te vas a cambiar de bancada al verde o a Morena, pues inmediatamente te bajo y voy a subir a tu suplente porque así es Sí, como funciona dentro del por partido. por eso digo, ¿estás de acuerdo que habría que buscar la forma y eso ya le toca un poco más a la parte del partido decir, ok, como realmente queremos darle para adelante y queremos que se cumpla el plan C, ¿por qué no dejamos estatutos en el partido que se tiene que cumplir y qué documentos se tienen que firmar y qué compromisos se tienen que acatar si alguien de otra corriente se quiere sumar al movimiento?
Entonces ya podrían empezar a definir y hasta qué porcentaje del 100% de encargos en el movimiento podrían recibir de la parte contraria, o sea, la parte No, eso también, o sea, adversaria. un Es porcentaje que que creo que debería se ser puede. mínimo. A mí me han dicho mucho, Edith, deberías de meter, o sea, está muy bueno, siempre como que eres como mediador. Creo que todo se puede haciéndolo bien y como dicen, en todas las empresas y los corporativos grandes hay un área muy grande de riesgos. Creo que en los partidos debería de haber área de riesgos. ¿Por qué? Porque podrían determinar muchísimas cosas que a veces se van de las manos. Y lo digo en general. Por el otro lado, el PRI también es muy duro, porque acuérdate que a los que les dieron, por ejemplo, una embajada, ya los corrieron del PRI. Entonces, Ya no están. o sea, estoy poniendo ejemplos de, no es que se fueran de una bancada a otra, no, no, no. Decidieron tomar una embajada. Y estos dijeron, no, pues si tomas la embajada, y cuando la embajada es una representación del país, no es de un partido. O sea, ojo con eso. Cuando te dan una embajada, tú estás representando al país en otra nación. No tendrían por qué correrte del partido. Y de todos modos los corrieron. Entonces, creo que el partido Morena tendría que, a lo que tú estás ahorita preguntándome, en general, reforzar sus estatutos de qué es lo que se tiene que cumplir para cada uno de los casos, porque no nada más es este caso, hay muchos casos. O Sí, si hay alguien muchos, y con traiciona al todos. partido. No, a ver, ¿hay algún estatuto de qué pasa si alguien internamente traiciona al partido? ¿Cuál es la regla? No la sé, no la conozco. Me Tampoco. gustaría conocerla. ¿Puede regresar? ¿No puede regresar? A ver, vuelvo al punto, es que hay tantas preguntas que nos podríamos hacer, pero el chiste es que dejes las reglas y los estatutos para cada uno de los incisos que te puedan llegar a suceder de aquí para el real, ¿no? Sí, o sea, y sobre todo, por ejemplo, algo que yo decía en los programas pasados es tener mucho cuidado, y sobre todo lo dije justo cuando hablábamos de la ola azul. Dije, aquí pueden ser muchos factores, pero hay que tener mucho cuidado a quienes también se les deja entrar, porque no, ya ha pasado que llegan, y esto pasa en todos los Bueno, partidos, no es Lili. exclusivo de uno o de otro. Lili es uno, pero me voy a otros. Personas que vienen con antecedentes de violencia, que vienen, o sea, que han cometido otro tipo de delitos y que los han mantenido en secreto y que sus partidos los han protegido, pero ya que están del otro lado, entonces son los que tiran la piedra y ahora manchan, ¿no? Aprovechan vaya, el error, el delito, lo que sea que haya cometido esta persona para manchar al partido que lo arropó. Entonces creo Pero que si ya lo sí hay que tener ese vivimos, cuidado. Exacto. meme, pero si ya lo vivimos, porque no nos podemos poner una venta. En estos 5 años hubo personajes del partido que de repente tuvieron un distanciamiento y se pusieron a atacar al presidente y al movimiento. Y sabemos perfectamente bien de quiénes Sí. estamos hablando, porque ahí están Así los es. videos. Bueno, llegó un momento que hasta alguno de ellos viajó a Europa y hasta ya iba a hacer una gira casi en contra del movimiento, o ya no lo recuerdas, Sí. que se iba a juntar con Hubo, Krill y iban a hacer una gira. sí, hubo uno que fue Digo, a Movimiento Ciudadano a ser el líder moral del partido sin renunciar a Morena, siendo fundador de Morena. bueno, entonces creo que tenemos que entender que sí se tiene que reforzar los estatutos. Con eso como que me confirmas, sí, cierto, Sí. Eddie. Hay que hacer un reforzamiento de los estatutos, de todos esos incisos e incógnitas que podrían suceder y el partido Cómo por atacarlos, ¿no? escrito, Cómo cómo enfrentarlos. o sancionarlos o enfrentarlos o de plano desterrarlos, Ujú. ¿no? Así es. En este último caso, para cerrar, porque te quiero preguntar otro último tema. Mencionabas hace ratito que hay también mucho fuego amigo. Yo creo, y yo firmemente creo que existe el fuego amigo y que también hay muchos que se han estado infiltrando desde hace mucho tiempo en la 4T, buscando poner, ahora sí que sembrar un poquito para cosechar en el 2024. Eh, este fuego amigo, este caso de panistas, perredistas, hay priistas también que se han sumado a todos, no solo con Sheinbaum, también con Adán, con Ebrard, etcétera. Si nos ponemos a ver a los que están en el top 3, que es Adán, Sheinbaum y Marcelo, a los tres en algún momento les ha tocado que si no son priistas, son de Movimiento Ciudadano, que si no son del PAN. En el caso de Monreal, bueno, así que de todos los colores le han metido y tampoco es que lo dude. Velasco, pues casi no, creo que lo único que no le ha tocado eso es a Noroña Y y que se Noroña mantiene, tampoco. que a Noroña creo que no le ha tocado. Pero dentro de este fuego amigo, los candidatos en su actuar,
para evitar entre las confrontaciones y las rupturas, ¿deben o no posicionarse sobre aquellos? ¿Cuándo sí y No, quizás cuándo no? no podrían posicionarse porque si tú vienes de un Marcelo que estuvo en el PRI y tú vienes a lo mejor de una que estuvo en el PRI, ¿cómo se van a posicionar en contra de eso? Si ellos mismos les sucedió, es que yo no lo veo como un pecado en que en política de pronto decidas tener un cambio. Lo que veo un pecado es que te estés cambiando cada rato a tu contentillo. Pero si de pronto estabas en un movimiento y ya no comulgaste con ese movimiento y te cambiaste a otro y te mantienes ahí y crees en el proyecto, pues también otras personas como tú podrían tener los mismos deseos. Entonces, ¿cuál sería el posicionamiento? Hasta si ese es un posicionamiento, se voltearía a la otra persona a la cual estás recibiendo y te diría, oye, pero pues tú también vienes de lo mismo. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? ¿Cómo te posicionas? Sí, o sea, también tiene un sentido. Miren, yo solamente creo que cuando hablamos en el caso de la ola azul, y esto es una opinión muy personal, creo personalmente que esto de Sheinbaum es más panista que Xochitl fue un golpe. O sea, fue algo con maña. Pero Yo no es pienso así. cierto. Yo sé Pero que no es sí cierto. sabemos que no tiene nada que ver si alguien Eso de yo las sé que es cierto. personas, ella ni siquiera se ha cambiado de partido. O sea, fue PRD que se convirtió en Morena PRD y realmente. Morena. Pero por eso yo digo, ¿qué posicionamiento le podrían pedir a ellos? Yo uso mucho la lógica, de veras, analizo mucho. Yo, ¿cómo me vas a pedir que yo me posicione y yo vaya y al que acabo de invitar de otro grupo o de otra bancada a mi movimiento y diría, yo me posiciono que esto no es correcto? Se voltearía y te diría, oiga, pero pues si usted hizo lo mismo. No, no se puede. O sea, no busquen un posicionamiento por ahí. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que más bien hay que poner reglas del juego. Evitemos posicionamientos y mejor vámonos Más a los reglas. estatutos y a las reglas del juego. Y así no estamos Menos con posicionamientos, más reglas. alusiones, con alusiones y ataques. Exacto, menos posicionamientos y más reglas. Las reglas del juego. Porque cuando hay reglas del juego, ahí sí ya está muy claro y no necesitas posicionamientos.